El principal diagnóstico, y que es a simple vista, es que tenemos un transporte desordenado, ¿no? Tenemos avenidas en donde en la misma avenida tenemos un mototaxi, una combi, un autobús, y eso lo único que te genera es un exceso de oferta en solo ciertas zonas, pero también te genera que no llegue el servicio a otras zonas. Estamos hablando de que cerca del 30% de las colonias en Benito Juárez, por ejemplo, no tienen servicio de transporte público masivo. Entonces, tenemos una sobreoferta en avenidas principales y tenemos una falta de oferta de servicio de transporte en las colonias. ¿Qué pasa con esto? Que se empieza a encarecer el servicio de transporte público. ¿Y por qué se empieza a encarecer, Sergio? Porque yo muchas veces he comentado, y seguramente lo abordarás en la entrevista, que muchas veces mal relacionamos el costo de la tarifa con el costo del transporte, y son dos cosas totalmente distintas. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Con este exceso de oferta que te digo que hay en ciertas avenidas y que falta en otras, se empiezan a generar otros modos de transporte, por ejemplo el mototaxi. Sí. Y el mototaxi es un servicio que te cuesta de 25 hasta 80 pesos para salir de tu colonia. Entonces, si el autobús no llega hasta el final de la ruta, tienes que tomar un servicio de 45 pesos, después tomar un autobús, y después en la noche, como no tienes el servicio, pues tomar tal vez un taxi o una plataforma. Entonces, lo que pudiste haber hecho en 2 trayectos de autobús a una tarifa, terminaste usando mototaxi, taxi, plataforma o autobús. Entonces eso encarece tu costo de viaje, y en vez de pagar 2 boletos, pues pagaste más de 130 pesos, ¿no? Entonces, el primer análisis que tenemos es este, ¿no? Que entonces, ¿qué se necesita? Un proceso de ordenamiento tanto de mototaxis como de las combis, cuya función no es que desaparezcan, porque por ahí vi algunos de que, oye, ¿van a desaparecer? No, la función es que se integren a un sistema de transporte público y que puedan abastecer a este sistema. De hecho, el nombre de una combi en el transporte público técnico se le llaman alimentadoras. Entran a una colonia, sacan a la gente de la colonia y lo llevan a una ruta que ya va a tomar una avenida y lo puede llevar a su destino final, ¿no? Entonces, se tiene que complementar. Otro análisis que tenemos bien, ya hicimos estudios prácticamente de todas las rutas. Tenemos alrededor de un 30% de escasez en cuanto a número de unidades de transporte público masivo, autobuses, ¿no? Hoy tenemos cerca de 540 autobuses, 530, depende el día, cuando la demanda que hoy tenemos, que es alrededor de 400,000 viajes, que ya también eso lo sabemos, hace unos meses no lo sabíamos. La demanda que está alrededor de los 400,000 viajes requiere entre 650 y 700 autobuses, por eso te digo que tenemos un 30% menos de autobuses. Tenemos también un análisis muy importante en cuanto a las necesidades de la gente, ¿no? Tuvimos un proceso de levantamiento de encuestas, además de la consulta pública de origen-destino, porque las rutas prácticamente no han cambiado. Las rutas que hoy tenemos son rutas que llevan 30 años, y pues tú échate 30 años atrás en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Villas del Mar? ¿Qué pasa con Cuzamil? ¿Qué pasa con Villas del Otoch? ¿Qué pasa con toda la zona de Isla Mujeres continental? Si son colonias que tienen menos de 10 años, ¿no? Entonces, todos estos elementos también se necesita una reingeniería de rutas, porque también viene una etapa 2, que es el puente Nichupté. El puente Nichupté es muy importante porque hoy el único acceso que tenemos para la clase trabajadora que viene de Cancún y de Isla Mujeres, pues es el kilómetro 0. Ahora vamos a tener 2. Si tú divides la ciudad tomando como base la Cabá, pues digamos que de la Cabá hacia el poniente o hacia la izquierda, pues hay mucha gente que le va a preferir tomar la entrada de Nichupté a subir hasta el kilómetro 0 y entrar a zona hotelera. Si divides la Cabá hacia la derecha o hacia el oriente, pues va a seguir prefiriendo subir por kilómetro 0 a la zona hotelera, ¿no? Entonces, ese es un tercer punto, el tema de reingenierías de rutas que se necesita, ¿no? Entonces, digamos que ese es como nuestro diagnóstico principal.
Yo lo definiría ineficiente porque no tiene una programación adecuada en el servicio. Es un servicio que no tiene una certeza para el usuario, que eso es lo peor que puede haber en el sistema de transporte. Una persona tiene que saber cuánto va a esperar en su ruta y hasta qué hora va a pasar la unidad. Esa es una obligación de cualquier sistema de transporte. Entonces es ineficiente, es antiguo, tenemos cerca de 18 años de promedio de nuestra flota, quitando todas las unidades 2024 de zona hotelera. Si nos vamos a la ciudad tiene 18 años de antigüedad de flota, cuando la vida útil de un autobús es de 10 a 12. Entonces digamos que hace 6 años pasó la vida útil de la mayoría de los autobuses, ¿no? Es algo fuerte y definitivamente desordenado, ¿no? Y desordenado porque otra vez no quiere decir que un medio de transporte, un modo de transporte sea bueno o malo, ¿no? Lo que no es óptimo para la ciudadanía es que todos los medios se compitan en la misma zona. Eso es lo que no es óptimo. Hicimos ya y presentamos el estudio de 11 corredores. Prácticamente tenemos toda la información metro a metro de estos 11 corredores con dos objetivos. Uno, ¿cuál es el tipo de unidad que necesitamos? Es decir, las unidades de transporte público masivo van desde los 9 metros hasta los 24, ¿no? Ya sabemos perfectamente qué unidades para cada uno de estos 11 corredores pudieran ser viables. Tenemos también ya el análisis de dónde tendrían que ir las paradas de la gente, ¿no? De los autobuses en estas 11 vialidades. Tenemos un análisis de cuáles son los cruces que se tienen que intervenir, que de hecho de ahí de manera coordinada todo este año hemos estado con el INPLAN y la presidenta municipal. O sea, las adecuaciones sobre la Nichupté, sobre la Cabá, son corredores importantes para el transporte público. Y definitivamente un tema que hay que ponerle mucha atención es este que marcas, porque por ejemplo no tenemos avenidas norte-sur, ¿no? Entonces es complicado. En transporte hay un concepto que se llama sinuosidad, Sergio. La sinuosidad es qué tan derechito te puedes ir en tu camino. Si es muy sinuoso, pues quiere decir que vas como una serpiente para llegar del punto A al punto B. Si es poco sinuoso, vas en línea recta, ¿no? La sinuosidad de la ciudad de Cancún es muy alta, es muy alta. Entonces también eso hace que tengamos viajes hasta de 180 minutos. O sea, imagínate un viaje de 180 minutos en una ciudad como la nuestra, ¿no? Por ejemplo, todos los que vienen desde Villas del Mar, ¿no? Que quieran ir ya sea a Punta Nizuc, por ejemplo, al aeropuerto, ¿no? Son viajes que se pueden llevar más de 2 horas. Entre que salen de su casa, esperan el autobús 40 minutos, se suben al autobús y van a tener que hacer un transbordo en algún momento donde van a esperar otra media hora y se van a volver a subir al autobús, ¿no? Entonces, pero ese tema creo que estamos a tiempo. Si no es porque, como bien lo dijiste, es muy difícil corregir sobre una ciudad que ya está construida, sí planear a futuro mejores avenidas, ¿no? Entonces sí estamos a tiempo de eso. Mira, primero, si me permites, te voy a comentar un poco ante cómo iniciaste la pregunta, ¿no? Las decisiones que estamos tomando son técnicas, 100%. No es una decisión política migrar de un municipio a un estado, sino simplemente tiene que ver con una característica técnica. Entiendo que es un tema político porque necesitamos mucha coordinación, porque se necesita una aprobación en el Congreso, porque se necesita aprobación en los cabildos, y entonces se convierte en un tema político. Pero la decisión no se está tomando por un tema político, sino por una decisión estrictamente técnica. Y te voy a poner ejemplos que la ciudadanía pueda comprender de una manera muy natural, ¿no? Tenemos ya una zona conurbada, Isla Mujeres Continental y Benito Juárez, ¿no? Un poco más separado Puerto Morelos y Playa del Carmen, digamos que más bien Puerto Morelos y Playa se están juntando, ¿no? Pero todavía no llega a integrarse de manera definitiva. Hoy para que un autobús de Benito Juárez, que puede estar en cualquier punto de la Portillo y Tulum, quiera ir a Isla Mujeres, que ya está muy cerca, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque no está en su competencia. Entonces, cerca del 22% de los viajes de toda la ciudad
cruzan un límite territorial municipal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas 22% de gente se tiene que bajar de un autobús para tomar una combi, o se tiene que tomar otro medio de transporte, o tomar una combi, bajarse en el centro y de ahí ahora sí moverse a otro medio de transporte. 2, ese es en cuanto al tema, digamos que operativo de diseño de rutas. 2, no hay un sistema de transporte eficiente en el mundo, y te invitaría a que alguien me diga uno que sea estrictamente rentable. ¿Y qué me refiero rentable? Que la tarifa pague el costo de viaje de un ciudadano. ¿Y por qué no existe? Porque una característica fundamental del transporte público es que sea continuo. ¿Qué quiere decir, Sergio? Que tú sepas que desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche va a haber, con distintas frecuencias, pero va a haber transporte público. ¿Qué quiere decir? Que tal vez a las 11 de la noche pues pase cada 20 minutos, y que a las 6:30 de la mañana pues va a pasar cada 5, pero tiene que haber. Va a haber espacios, y esto lo comento, porque en algún momento del día tú ves un autobús y vas a ver 10 personas en un autobús para 60. Pues es normal a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, como no hay un sistema del mundo que sea rentable por sí solo, requiere de un esfuerzo de gobierno. Este esfuerzo de gobierno es muy difícil que un municipio lo pueda absorber con su capacidad financiera. Entonces, cuando esto no sucede, pierdes la integración de una metrópoli o de una zona conurbada, pero también pierdes la capacidad de ofrecer un servicio continuo a la gente y de calidad. Entonces, el Estado tiene mayores opciones para poder generar mecanismos de financiamiento. Y un tercer punto que es muy importante de por qué el municipio. Al final, transporte público, el material, el insumo principal es el autobús, ¿estamos de acuerdo? Y un autobús te dura de 10 a 12 años. De 10 a 12 años implicarían 4 administraciones municipales. La incertidumbre para una inversión, porque al final de cuentas es una inversión el renovar una flota. Una unidad de transporte público te sale cerca de 5 millones de pesos. Si requiere 600 unidades para Cancún, pues son 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos cuando tú sabes que probablemente a los 2 o 3 años va a haber un cambio de gobierno y que puede ser que no te respete un cabildo una concesión, es difícil aventarte a invertir. Entonces también te da certeza jurídica que puedas tener el aval de un Congreso, porque a nivel estatal ya requieres una modificación en el Congreso para hacer valer tu concesión. Entonces yo me atrevería a decir que tiene muchos otros beneficios, como por ejemplo la integración tecnológica. Imagínate que tú pagues con una tarjetita en Isla Mujeres y cuando cruces Islas Mujeres tengas que sacar otra tarjetita y ahora pagues en Cancún, ¿no? Entonces, pero las principales 3 es la integración operativa en el diseño de rutas, el financiamiento y la certeza jurídica. Esos 3 son elementos fundamentales que hoy un municipio no te puede garantizar. Sistema MOVI, como lo presentamos, tiene 2 grandes pilares: transporte público, que es el que ahorita vamos a explicar, y el otro que va ligado con el tema de corrupción y seguridad vial. ¿Por qué? Porque movilidad no solo es transporte, movilidad es vehículo, movilidad es bicicleta, es peatón, etcétera, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en este. Entonces, ¿qué implica el sistema MOVI? Implica una renovación de unidades, y la renovación de unidades, Sergio, sí es importante porque es el elemento que te brinda calidad en el servicio, pero no solo te da calidad, te da accesibilidad. Hoy me gustaría que cada vez que veamos un autobús pensemos en cómo se sube una persona en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces te da accesibilidad, te da seguridad, porque van a traer cámaras, van a traer de 5 a 7 cámaras cada autobús. Te permite tener un control de velocidades, que eso es muy importante. Por ejemplo, una unidad nueva, dependiendo la zona geográfica de la ciudad, tú le puedes poner límites de velocidades. Oye, cuando tú vayas en esta avenida no puedes pasar de 30 kilómetros por hora. Y por más que le acelere el chofer, no va a pasar de 30 kilómetros por hora. Entonces también te da seguridad en el tema vial. Pero también unidades nuevas implica pues mayor frecuencia. Si hoy tienes una ruta que te tarda 120 minutos
y tienes 6 unidades, pues quiere decir que vas a tener frecuencias de 20 minutos. Si tarda 120 minutos y solo hay 6 unidades, pues cada 20 va a pasar. Ojo, pero no te subes en hora pico a la primera. Siempre te tienes que subir al segundo camión o al tercero. Entonces ya va a ser 40 minutos o hasta 1 hora para subirte. Entonces nuevas unidades también implican mayor frecuencia de paso. ¿Qué quiere decir? Que esperes menos tiempo. ¿Qué también implica? Hoy, ¿por qué no alargan los concesionarios las rutas? No las alargan porque no les es rentable. Porque recorrer 5 o 10 kilómetros más, ¿no? Estamos hablando que un autobús te da 2.5 kilómetros por litro. Entonces, recorrer 5 kilómetros más son 2 litros más, que son 58 pesos. Para que se suban 2 personas que te van a pagar 10 pesos, pues ya perdiste 38 pesos solo por llegar a esa colonia, ¿no? Entonces, Movi, y ahorita te explico el por qué implica esto, también implica que vas a llegar hasta el último rincón de tu última colonia, ¿no? ¿Qué también implica Movi? Pago electrónico. Y eso es fundamental, porque si bien es cierto que al inicio nos va a costar mucho trabajo que la gente transite, ¿no? Porque estamos acostumbrados a traer el efectivo y pagar, tiene muchas otras ventajas, Sergio. Tiene muchas otras ventajas, como por ejemplo, hoy pregúntale a qué adulto mayor le hacen descuento por el INAPAM. No pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque va directo al bolsillo del operador, del chofer de transporte público. Entonces yo no te voy a dar un descuento si lo que yo te quite a ti va a ir a mi bolsillo. Cuando es el pago electrónico, el chofer tiene un sueldo y tu sueldo es de tanto. No dependes de la tarifa. Entonces la tarjeta, una persona con discapacidad la va a pasar en un lector y vas a ver que es 0 pesos. Entonces ya no tienes que estar negociando con el operador si te va a dar el descuento o no. Y el pago electrónico entonces no solo te garantiza la tarifa social, sino también te garantiza los transbordos. Hoy, por ejemplo, ¿por qué tenemos rutas tan largas? ¿Por qué tenemos rutas que vienen desde la Cava Norte, ¿no? hasta Puente de Nizuc? Pues porque no puede, a ver, baja a la gente en el kilómetro 0 y diles, oye, aquí tienes que transbordar, ¿vas a pagar doble? Pues, o sea, sería, ¿no? Te vas a esperar media hora a que pase un camión cuando tú ya estabas arriba del camión. Y luego, ¿en qué infraestructura te vas a bajar? ¿En dónde vas a esperar? ¿En la calle? ¿Con el sol? ¿Con la lluvia? ¿Con los charcos? ¿No? Entonces, el pago electrónico también nos sirve para eso, para determinar y decirle a la gente, oye, puedes tú hacer transbordos sin la necesidad de pagar más, ¿no? Entonces, también es eso. ¿Y qué hay detrás de todo esto, Sergio? Un cambio en el modelo de concesión. Por eso también es importante migrar de la concesión que hoy se tiene municipal a una concesión estatal. Este cambio en modelo de concesión, ¿en qué consiste? Hoy tú tienes una concesión que te dice, tú eres dueño de una concesión de 5 autobuses que va a ir de este punto a este punto por esta calle. Si yo te digo, oye, acaban de hacer un nuevo fraccionamiento, ¿puedes alargar tu ruta? Tú me vas a decir como concesionario, no, mi concesión dice del punto A al punto B y con 5 unidades. Tendrías que modificar la concesión. Entonces imagínate que se crea una nueva colonia y que tengas que hacer todo un proceso de cabildo para modificar. Este servicio, ¿qué hace? Te va a pagar como concesionario por kilómetro que recorras. Ojo, que recorras, porque también hay muchas mentiras sobre cómo funciona un transporte público de pago por kilómetro. Que ojo, también no estamos innovando en este modelo de concesión. Es el que lleva funcionando en Ciudad de México desde hace 25 años. Es el que funciona en Guadalajara, es el que funciona en Monterrey, es el que funciona en Puebla, es el que funciona en Querétaro, en Aguascalientes, en Yucatán. O sea, no somos el primer estado en funcionar de esta manera, pero ¿cuál es el gran beneficio? Que yo solo te voy a pagar si y solo si cumples con una programación, con un itinerario y con ciertos indicadores de calidad en el servicio. ¿Qué quiere decir? Si tú salías tu autobús a las 4:45 de la mañana y no sacaste ese autobús a las 4:45 de la mañana, no vas a recibir un pago. Y si yo necesito que el día de mañana llegues y alargues tu ruta, pues la vas a tener que alargar porque la programación la estoy poniendo yo. Esto es parte del acuerdo que se firmó con los concesionarios. Ellos están dispuestos a hacer ese cambio en las concesiones para dejar la concesión municipal
y adherirse a la concesión estatal, ¿no? Y la concesión estatal es la que ya te garantiza pago por kilómetro, cobertura, servicio, programación, modernidad, frecuencia, etc. Y todo eso requiere obviamente un paquete de reforma, ¿no? Totalmente. Estos sistemas de transporte requieren, digamos que, inversiones en dinero, como lo comentas, en 3 bloques. Infraestructura, es muy importante. Material rodante, es decir, unidades. Y subsidio anual, que es el costo que tú bien refieres, ¿no? Entonces nos vamos a ir en esos 3 bloques. En infraestructura va a ser un esfuerzo de los 3 órdenes de gobierno. Con Banobras estamos en un proceso en donde nos va a apoyar, por ejemplo, para el parque fotovoltaico en Chetumal, porque las unidades son eléctricas, entonces se necesita una inversión en una estructura de carga, infraestructura de carga en parque fotovoltaico para la rehabilitación de ciertas unidades. También el Estado, en su programa de obras que tenemos, hay una inversión considerada para estos 11 corredores, y también el municipio ya empezó con la inversión. Entonces digamos que en materia de infraestructura va en los 3 órdenes de gobiernos, y se tiene que a final de 2 años, y esto sí es bien importante decírtelo, Sergio, porque si no luego en 6 meses van a decir, oye, pues aquí sigue la avenida Portillo con estos temas, que en un lapso de 2 años, porque son 124 kilómetros, se inviertan alrededor de 2.300 millones entre los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Para infraestructura. Estamos en bloque de infraestructura, ¿no? Incluye 12 trams. CETRAMS son centros de transferencia modal, que son como unas terminales, pero más que foráneas, urbanas, ¿no? En donde la gente puede esperar ahí, hacer algunas compras, hacer una transferencia de un modo de transporte a otro. Bueno, una sería la Recollada, por ejemplo. Una sería en el kilómetro 0, y el otro sería en la subida del puente Nichuptec, que son las 2 entradas, ¿no? Las CETRAMS siempre tienen que estar en las entradas de una ciudad, para que no todo llegue al mismo punto, ¿no? En el segundo bloque, que implica acá el material rodante, en ese segundo bloque nosotros la inversión la hacen los privados, y estamos hablando de alrededor de 3.000 millones en material rodante que van a ser los privados. Evidentemente es una inversión a 10 años. Ellos sacarán sus respectivos créditos, ¿no? En donde en donde más les convenga, pero sí es obligación que puedan hacer una inversión para entrar a este modelo de servicio. Los camiones serán estrictamente de los concesionarios. Es correcto, ¿no? Ahí no los operaremos nosotros. Nosotros pondremos las reglas y la programación, que es bien importante porque eso es lo que hoy no existe. Y finalmente viene el subsidio. O sea, entonces para 2.300 de infraestructura, créditos de Banobras. Entre Banobras estatal y municipal. Bueno. Ahí, por ejemplo, el municipio ahorita ya lleva más de 200 millones invertidos en vialidades, ¿no? Luego, en material rodante son cerca de 3.000 millones. 2.300, ¿cuánto sería de Banobras? Estamos buscando que sea aproximadamente un 40%, entre el 36 y el 40%. Y entonces me decía, finalmente... El subsidio, ¿no? Y otra vez aquí ser muy puntual, porque por ahí se ha escuchado de que, oye, el subsidio es para el concesionario. No. El subsidio es para que el concesionario saque su autobús en una hora en la cual no le es rentable. Y si lo ponemos en horas, eso es de las 9 de la mañana a las 12 del día y después de las 7 y media, 8 de la noche, ¿no? Los sábados y los domingos. Para eso es. ¿El subsidio para qué es? Para que el estudiante paga menos. ¿El subsidio para qué es? Para que el adulto mayor pague menos. ¿El subsidio para qué es? Para que la persona con discapacidad se suba sin pagar. Entonces, partiendo de que el subsidio es para eso, no para un privado, y que podamos contar con este sistema de transporte que es el que estamos definiendo hace unos minutos, va a ser de cada peso, alrededor de 30 centavos va a pagar el gobierno. Se estima que la tarifa a la zona hotelera sea de 18 pesos. Ahorita es de 15 pesos. Ahorita es de 15. Ahorita es de 12, que se va a hacer de 15 pesos. 15. Y eso sería pagado por el usuario pagaría 15 pesos. Pero te pongo un ejemplo. Sí, 15 pesos, pero además esto implica que un subsidio... Te pongo un ejemplo. Una persona nos cuesta entre 19 y 21 pesos moverse. Dependiendo de dónde venga, entre 19 y 21 pesos.
Igual en la zona urbana, ¿no? Que se pasaría Es correcto. de 9 a 12. No, la zona urbana ya está a 10. A 10. ¿No? No, queda todo pareja, la ciudad queda pareja 15. A todo 15. Muy bien. Y obviamente pues prácticamente estaría el Estado subsidiando el 20-30%. Entre el 30%, ¿no? Que es lo que nos cuesta. Evidentemente hay rutas que nos cuestan más, ¿no? Hay rutas que nos cuestan menos, ¿no? Pero eso es importante comentarlo porque muchas veces nos dicen, oye, pero es que si van llenos los autobuses, ¿por qué le cuesta al Estado? Te pongo un ejemplo que ojalá la gente lo pueda identificar. Ciudad de México, 20 millones de habitantes que se mueven alrededor. Metrobús tiene 800 autobuses, ¿okay? Muy cercano a lo que nosotros vamos a tener, pero ahí solo Metrobús. Suben a 2 millones de personas todos los días. Son autobuses de 24 metros o de 18, porque luego no me van a decir, oye, entonces si son 2 millones y aquí son 400,000, ¿por qué tenemos nosotros 700? Porque aquí van a ser de 9 a 12 metros y allá son de 18 a 24 metros, ¿no? Entonces la capacidad es hasta del triple. Bueno, a pesar de que se suben 2 millones de personas diario, hay un subsidio de cerca de 6,000 millones de pesos. O sea, cada persona en Metrobús que se sube le cuesta 8 pesos al gobierno de Ciudad de México. Entonces no tiene que ver tampoco con si se suben muchos o poco, sino depende mucho entre cuánto es el costo original, que se le llama una tarifa técnica, que es esa de 21 pesos que te acabo de decir, y cuál es la tarifa real. Entonces, oye, ¿tú vas a poner una tarifa de 21 pesos para toda la gente? Pues no, ahí es en donde interviene el gobierno, porque además la tarifa se pone de 15 pesos, pero la tarifa real, Sergio, va a quedar como en 12. ¿A qué voy con una tarifa real? Porque los transbordos pues, van a ser a mitad de precio y gratuitos algunos, porque las personas con discapacidad no van a pagar, porque los estudiantes y adultos mayores no van a tener ese incremento en la tarifa, se va a quedar como está. Entonces, cuando tú empiezas a ponderar los viajes que hace un estudiante, un adulto mayor, una persona con discapacidad y los más del 30% de transbordos, la tarifa no es de 15. Lo que le llega al gobierno en realidad o al concesionario pues termina siendo 3 pesos menos de lo que se está ofreciendo, ¿no? Entonces esa parte también era importante. Y una pregunta muy técnica, ¿cuánto se estima que anualmente tendría que destinar el Estado a los subsidios? Mira, va a ser progresivo, porque evidentemente va a ir acorde a cómo vaya la renovación de flota. Claro. Y la renovación de flota empezamos en Chetumal en enero, de enero hasta junio, y después venimos con Benito Juárez y Isla Mujeres. Empezamos con lo que es el puente Nichupté, que está programado para el primer trimestre del siguiente año. Entonces, ya en operación, ¿no? Porque las obras ya se están por entregar, pero falta pues, señalética, vertical, horizontal, las pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, iniciamos ahí con 2 rutas nuevas que no existen. Una ruta que viene desde la Cava Norte y sube por el puente Nichupté a zona hotelera, y otra ruta que viene por todo lo que es Avenida Cancún o Las Torres, que se integra ahí a la Cava y sube por el puente Nichupté, ¿no? Entonces, empezamos ahí a inicios de año con 38 unidades y después vamos de manera gradual renovando. ¿Por qué es importante decirte esto? Porque desafortunadamente la gente, y lo repito, no lo va a ver un proyecto de transporte de esta magnitud no se cambia en 2 semanas. Tiene 20 años de atraso el transporte en Cancún. Entonces no se cambia de aquí a Semana Santa. ¿Y por qué lo comento? Porque entonces el recurso que se necesita, Sergio, es acorde al avance. Pero suponiendo que acabamos en 2 años el 100% de las rutas, y ahí sí, por favor, Sergio, sí quiero ser muy puntual. Suponiendo que ya está integrado todas las rutas con todas las unidades nuevas en 2 años, se necesitarían cerca de 650 millones. Evidentemente, por ejemplo, si este año llegamos al 30%, pues se van a necesitar 180 millones. Si a mitad del 2027 llegamos al 60%, ¿no? Pues se va a necesitar lo equivalente al 60% de 600, que son 370 millones de pesos, y así nos vamos, ¿no? El primer año se estarían destinando... Es que depende de la velocidad de la implementación, pero digamos que
completo el sistema, 650 millones. 650, o sea, Y conforme al avance... Lo que va el Estado subsidia. Es correcto, y conforme al y eso es anual. Anual. No es un... ¿Con 600 camiones? Con 700 autobuses. 600 camiones. ¿No? Ya. Entonces, y ya incluyendo los pasajeros? municipios que 400,000 pasajeros estamos considerando en Cancún y estamos considerando cerca de 30,000 en Chetumal. Bueno. Cancún y Benito Juárez es el de arriba, y Isla Mujeres por la parte 400,000 continental. Cancún y zona continental de la Mujeres. Es correcto. Parte importante del acuerdo que se firmó antier, era agregarles a la modernización, porque nos hemos enfocado un poco en la conversación a modernización de flota, pero también hay todos los que hemos usado por muchos años el transporte público, lo primero que quieres es que pase. O sea, cuando tú estás esperando tu camión es que pase, ¿no? Después de que pase, pues que te lleve lo antes posible a tu lugar, ¿no? Y lo más cercano. Y también de manera segura. Aquí es una preocupación muy grande, Sergio. Salió en las entrevistas, en las más de 10,000 encuestas que hicimos, salió el tema de un miedo cómo manejan los operadores y el trato que te dan. Y el trato, no, o sea, lo mínimo es, no me refiero a que te reciban con una sonrisa y te digan bienvenido, buenos días, que sería fantástico, pero el trato es de que, oye, apenas te estás subiendo y ya están arrancando, ¿no? De que no te dan la parada en donde quieres, sino hasta donde ellos se les antoja. A eso me refiero el trato, ¿no? Parte de este acuerdo son todos esos elementos que se van a tener que mejorar desde ya. Desde ya es la imagen institucional, empezar a modernizar la flota, empezar una transición a eléctricos, empezar a capacitar a los operadores. Y este modelo de combis, ¿no? Porque no me gustaría solo decir TTs, porque TT es solo un grupo. ¿No? Son como 1,000, ¿no? TT son como 600. Okay. Sin embargo, llegamos a un número importante, Laura, de unidades cuando ya le suman los otros sindicatos. Pero entonces le voy a llamar combis, ¿no? La combi bajo la figura en la que hoy está, como es la que tú dices de, oye, pues me pagan al final por un trayecto, hemos estado platicando con ellos durante 6 meses para que nos acompañen en este proceso como alimentadoras. Y tú me vas a decir, oye, ¿y a poco van a aceptar el cambio? Te voy a poner un ejemplo que es muy fácil de entender. La mayoría de las combis hoy salen de su colonia y se van directo al punto final ya llenas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Salen con 18 o 20 personas y difícilmente en el camino suben a alguien más. Entre más larga la ruta para una combi, más gastos y menos ingresos son. Lo que le conviene a las combis son tener rutas alimentadoras cortas, porque ya sales llena de tu colonia. Ya todo kilómetro que avanzas es un gasto adicional. Entonces se está trabajando de la mano con ellos. Pero yo voy a pagar esa combi y luego cuando me subo a mi camión es otro pago. Ahí está lo importante. Sí. Hoy eso ya sucede, y no solo con combis, con mototaxis, ¿no? Hoy prácticamente tenemos cerca de 5,500 mototaxis solo en Benito Juárez, 11,000 en todo el estado. ¿Okay? Entonces, no solo, si tú me dices, oye, pero ¿al ciudadano le vas a cobrar doble? Sergio, hoy el ciudadano para salir de su colonia puede llegar a pagar hasta 60 pesos de un mototaxi. Entonces, esto se tiene que explicar muy bien. 2, va a haber combis que van a alimentar el sistema y que van a ser parte del sistema en cuanto al pago electrónico. ¿Qué quiere decir? Que tú te vas a subir y vas a bajarte y ya vas a tener una política de transbordo donde vas a pagar menos en el transbordo, desde la combi al camión. Porque ¿las alimentadoras mantendrán una tarifa menor porque es menos trayecto? No, lo que sí mantendrán es el mecanismo de pago electrónico que te permita un transbordo a un precio menor. Entonces, por ejemplo, si hoy pagas 10 y 12, 22, si hoy pagas 10 y 12, ¿no? En cuanto a las tarifas, que es lo que hoy se paga, cuando tú tienes una política de transbordo, el segundo lo vas a pagar a 6, ¿no? Entonces, y lo que sí vamos a hacer es definir con las combis para que entren a las colonias que hoy no entran.
Hoy te digo, hay ya 30% de colonias que no entran las combis, ¿no? Entonces van hacia allá. Y hay muchas otras, Sergio, que están ligadas a los concesionarios de transporte que van a desaparecer, ¿no? Pero sí quiero ser muy enfático en el comentario porque luego sale, desaparecen combis, no. Las que están ligadas a los concesionarios de transporte, que a ver, no es un monto menor, son cerca de 150 combis. Y las Maya Caribe, por ejemplo. O Turicún. ¿No? O Bonfil, ¿no? O sea, los 4 son concesionarios de transporte público que migraron de autobús a combi. Todas estas concesionarias van a tener que tener solo autobuses, correcto, ¿no? Nada, ya se acabaron. Es correcto, ¿no? Para estas concesionarias. Oye, ¿y por qué no las sacas de una vez? ¿No? Que es una de las preguntas, porque seguramente con toda la razón, porque nosotros estamos en esta posición para que se nos exija, no para que se nos contemple. La gente en marzo me va a decir, oye, Cotasec, ¿por qué no que ibas a sacarlas de Turicún? Ahí las veo circulando. Mientras no lleguen las unidades nuevas, sacar las combis solo sería perjudicial para los usuarios. Entonces sí es, conforme van llegando las unidades, va haciendo este mecanismo de sustitución. ¿Y qué va a pasar con el tema de las foráneas a Playa o Puerto Morelos? El tema de las foráneas, Playa, Puerto Morelos, Tulum, pero también las que hay en el estado, porque ese sí ya es un tema más estatal, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchas vans que van de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto, a Bacalar, tenemos de Tulum a Felipe Carrillo Puerto, de Tulum a Playa del Carmen, Maya, ¿no? Estas tienen también son parte de este acuerdo. En cuanto a la modernización, también se van a tener que empezar a modernizar y se les dio un plazo de 3 años para una renovación completa. 2, y muy importante, porque aquí el principal problema que tenemos con esas, Sergio, es el exceso de velocidad que manejan. Entonces, dentro del acuerdo tienen hasta el mes de marzo para instalar gobernadores de velocidad en todas sus unidades. Oye, ¿y tú, Imovecro, cómo vas a garantizar que instalen este gobernador de velocidad? Porque todas estas unidades pasan un refrendo anual de transporte público y ahí es en donde nosotros vamos a verificar que estén. ¿Se mantendrá el sistema foráneo? Sí, solo claro. Con adecuaciones tecnológicas. Sí, claro. Y ahora bien, si pudiéramos ubicar plazos 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿cómo podríamos imaginar? El primer año habría pues estas 2 rutas y ¿cuándo sería ya el cenit de todo el proyecto? Mira, yo lo vería de la siguiente manera. 2 etapas grandes, todo 2026 y 2027, no hasta junio del 27, todo el 27, y lo dividiría por semestres, es decir, 4 etapas, ¿no? Para irnos. Primer semestre del 26 estamos iniciando los trabajos de las CETRAMs, y es muy importante para el tema de la ingeniería de rutas, es muy importante para una ciudad una CETRAM. Estaríamos iniciando con Chetumal y lo estaríamos terminando en el primer semestre. Chetumal acaba en verano del 26. Estaríamos iniciando con Ichupté y ya tendríamos gran parte de al menos las 4 principales rutas en Cancún, ¿no? Cubiertas en cuanto a la renovación de flota, porque empezamos con las rutas de mayor demanda, ruta 5, ruta 44, ruta 2, ¿no? Luego, en segunda mitad del 2026 continúa el proceso de renovación de flota e iniciamos ahí Playa del Carmen. Playa del Carmen, digamos que es el tercer municipio con el que nos vamos, bueno, ya cuarto, porque Benito Juárez e Islas lo tomo en el mismo, ¿no? Y continúa el proceso de renovación de flota durante todo el 2026. Un escenario optimista sería que para 2026 avancemos con el 50% del proyecto, alrededor de 350 unidades nuevas ya circulando. 2027 viene un cambio sustantivo en cuanto al diseño de las rutas, porque ya con las CETRAMs, ya las rutas tienen que llegar a las CETRAMs y de ahí ser lanzaderas a zona hotelera. Es decir, quien viene de Villas del Mar, ¿no? Que es la parte más al norte, o de Cuzamil, que es la parte más al poniente, por así decirlo, norponiente, pues va a llegar de Cuzamil, va a llegar tal vez a la CETRAM de Nichupté y los de Villas del Mar a kilómetro 0. Entonces ya no habrá un camión que recorra todo y hacia la zona hotelera. Es correcto. Se va a acabar ahí, ¿no? Es correcto. Entonces, pero hoy no lo podemos hacer si no hay infraestructura de intercambio modal.
Entonces, 2027 inician las CETRAMS y con él una reingeniería de rutas y se sigue complementando el sistema para todo el 2027. El pago electrónico se incorpora de manera gradual conforme las unidades se vayan incorporando. Eso es bien importante. El pago electrónico se mantiene en las 100 unidades Torino que hay en zona hotelera. Son 100 unidades que hoy son 2024 que se mantienen porque no tiene caso modificarlas si tienen un año de vida, año y medio. Y a esas también se les empieza a instalar la tecnología. O sea, van a convivir los camiones viejos y los camiones nuevos hasta que desaparezcan, es correcto. Okay, dos preguntas rápidas. Hay 4 concesionarios. ¿Van a haber nuevas? ¿Se conservan estas? Se conservan. Las 4. La manera en la que haya nueva es si alguna de las 4 no decide migrar su modelo de concesión. Hasta el día de hoy. La concesión es quitar las combis, poner modelo. Es correcto, es correcto. No todo lo que hemos venido platicando, pasar a un pago por kilómetro, quitar sus combis, avanzar en cuanto al pago digital, etcétera. Todo eso se quita. Y si no se quita, pues entonces nosotros sí estaremos haciendo el proceso debido para una quinta empresa. Muy finalmente, ¿acabarán los agentes de tránsito municipales? Correcto. Se acaban. ¿Y vendrán figuras estatales? No, qué bueno que lo comentas. En las modificaciones de ley, al final la atribución de tránsito, salvo Chetumal, es municipal. Y vía convenio, como en Chetumal, se puede hacer estatal. En este caso es vía convenio, pero va a seguir siendo municipal. Migra la figura en Benito Juárez. Empezamos con la migración y también es un proceso que nos va a llevar de 6 a 8 meses la migración, en donde pasan a ser agentes de tránsito y se convierten en agentes de movilidad. Oye, Rafa, ¿y cuál es la diferencia? ¿Solo es el nombre? No, hay un mundo de diferencia. El primero está enfocado en el vehículo. El segundo está enfocado en las personas. El segundo está enfocado en pues que no haya excesos de velocidad cerca de las calles donde hay escuelas, en que el peatón cruce, en que se respete al ciclista, en que se cuiden los espacios de estacionamiento, que no se den vueltas en donde no se deben de dar, que no hayan estar en segunda fila. Y el primero está enfocado un poco más a la sanción. Aquí la sanción se elimina del contacto 1 a 1 y a través de tecnología se incorporan herramientas de multa. ¿Y por qué digo a través de tecnología? Porque, por ejemplo, hoy en día si tú estás estacionado en un lugar en raya roja o amarilla, pues te esperan y te dan tu boletita y te multan. Aquí, con la tecnología, pues prácticamente pues te pueden tomar con el aparato tecnológico la foto en donde tu carro va a estar en línea roja y tu multa te va a llegar. Oye, entonces, ¿y por qué a través de la tecnología? Porque es la única manera en la que evitemos la corrupción. Hoy 8 de cada 10 personas en Quintana Roo, Sergio, creen que la policía de tránsito es corrupta. Y es la peor evaluada del país, no de Quintana Roo, del país. Entonces, definitivamente hay muchos elementos honestos que valen la pena, que no, pero sí será un modelo de transición para que a través de herramientas tecnológicas puedan evitar el contacto humano. Pero serán dependiendo de los municipios. Y con acuerdos, con convenios siempre de los municipios. ¿Y la recaudación de estas multas será a las tesorerías municipales? Sí, ¿cómo se llama? Las facultades al quedar en el ayuntamiento siguen siendo del ayuntamiento, ¿no? Es decir, las multas de tránsito, por ejemplo, de un lugar mal estacionado, etcétera, seguirán siendo del ayuntamiento. Si hay alguna inversión que se vaya a hacer compartida, pues seguramente la recaudación también será compartida, ¿no? La primera es muy importante la transición municipal a estatal, lo que platicábamos, ¿no? ¿Y por qué es muy importante? Porque en una puedes tú cambiar un reglamento cada 3 años con un cabildo y en el otro tendrías que cambiar la constitución. Y para cambiar la constitución necesitas 6 municipios y necesitas 2/3 partes de un congreso. Entonces, para garantizar que este proyecto sea transeccional, es justo que también parte de las reformas son a nivel constitucional, para que pueda ya justamente
ser un proyecto que pueda ser transaccional, ¿no? Hemos visto algunos proyectos de transporte que con los cambios de administración, ¿no? Dicen, pues este fue heredado, ¿no? Bueno, es que yo no veo que por cambios de administración alguien decida quitar la seguridad, alguien decida quitar la salud, alguien decida quitar la educación. Puede tener una visión nueva, ¿no? Que eso es muy válido, pero los servicios que se le tienen que garantizar como derecho a una persona, y la verdad es que me gustó mucho cómo empezó mi conversación contigo hoy en la mañana, en donde ya es un derecho igual que la salud, un derecho igual que la educación. O sea, ya no es quieras o no darlo. Entonces, de negocio de derecho, ¿no? Y entender que la nueva administración que llegue en el 2027 debe de trabajar para mejorar lo que se deje, no para echar atrás lo que se deje, ¿no? Porque al final es lo bueno y lo bonito del transporte público. Es que cuando se hacen las cosas bien se ve en la calle. No necesitas una solicitud de información, no necesitas nada, se ve en la calle, ¿no? Como también lo malo, como también hoy se ve, ¿no? Muy bien, perfecto. Y pues algo que no le haya preguntado y que creo que es importante puntualizar. Pues mira, puntualizar que mucho se ha centrado la atención en el tema del incremento en la tarifa. Estamos conscientes que es difícil un incremento en tarifa, sobre todo cuando los beneficios se van a ver de manera gradual, ¿no? Sin embargo, hay muchos beneficios que se van a empezar a percibir y que vamos a empezar a comunicar, como que lleguen a las colonias que no habían llegado, como que se mantenga el tema de personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes, como que vamos a ampliar las frecuencias de los horarios, vamos a mejorar la calidad en el servicio de los operadores, y eso ya se va a ver de manera inmediata, ¿no? Al final eso lo va a sentir la gente en los tiempos de espera en los paraderos, por ejemplo. Bueno, ¿habrá aumento de tarifas con unidades viejas? Sí, porque el aumento en tarifa va, y también qué bueno que lo preguntas, viene en 2 etapas. Hoy nosotros solo tenemos facultad para lo que son las combis y foráneas, ¿no? Entonces digamos que viene en una primera etapa en donde a partir del 1 de diciembre se incrementa. Hoy nosotros no tenemos atribuciones para los autobuses, que esos son atribuciones de una comisión tarifaria que se encuentra en los municipios. Sin embargo, en los próximos días se presentan este conjunto de iniciativas que hemos venido platicando, y entonces cuando se den este conjunto de iniciativas viene una segunda etapa en donde se incrementan, ¿no? ¿Por qué es necesario? Mira, para empezar, hace 9 años que no se incrementa la tarifa, ¿no? Y hace 9 años que el servicio es el mismo. ¿Y eso en qué ha repercutido? En el servicio que hoy tenemos, en el que te acabo de decir. Los autobuses se convierten en combis, las combis dejan de dar el servicio en donde lo deben de dar, aparece la figura del mototaxi, y la gente en su costo de viaje, Sergio, termina pagando hasta 130 pesos diarios. Es muy distinto, y sí quiero enfatizar, el incremento en una tarifa al incremento en el costo de viaje. Si a ti te incrementan 3 pesos la tarifa, pero te dan un servicio hasta las 11 de la noche, créeme que te estás ahorrando 150 pesos de un taxi. Pero eso será no a corto plazo. Ese ya es a corto plazo. Sí, esto ya va a ser claro, lo que no es a corto plazo es la renovación de la flota, que ese sí, pues los camiones no los compramos aquí en la tienda de la esquina, ¿no? Tardan 6 meses en llegar. Entonces, los primeros para estos temas que te acabo de comentar para Nichupté, la reestructuración de las rutas va a iniciar conforme vayan avanzando. La reestructuración de las rutas, o sea, el banderazo de esto que estamos hablando iniciaría ¿cuándo? Ya en diciembre. En diciembre. Con rutas nuevas, con camiones viejos. Es correcto, con mayor número de frecuencia, con mayor número de unidades. Con mayor frecuencia. Es correcto, ¿no? El tema de las unidades sí es el que es gradual. Okay. El tema del pago electrónico, pues va con las nuevas unidades. ¿Y se espera que las unidades nuevas estén en 5 años? No, 2027. En 2 años tendrían que estar. Ok. Y en tanto, van a haber estos pagos con unidades viejas, pero se va a notar a mediano plazo. Es correcto. Estas así es. No, entonces, eso sí, de dejar muy claro que
tenemos perfectamente el conocimiento de lo que vamos a hacer los próximos 2 años sin improvisar en absolutamente nada, ¿no? Muy bien.